Muy buenas noches, estamos transmitiendo para la señal de TV Perú y también para la señal informativa 7.3. Nos vamos hasta el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú y es que hoy se está celebrando el Día de la Medicina Peruana. El invitado de honor, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y además se va a rendir homenaje, ya se está rindiendo homenaje al padre del presidente, el médico Maxim Kuczynski. Nuestro compañero Gregoire Ross nos cuenta más detalles. Buenas noches, Gregoire. ¿Cómo estás, Violeta? Efectivamente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski participa a estas horas de la noche de una ceremonia especial por el Día de la Medicina Peruana en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Hace algunos instantes hemos podido apreciar un video que ha sido proyectado. Excelentísimo señor presidente de la República, expresada en el reconocimiento de la orden médica al doctor Máximo Kuczynski. En estos momentos está recibiendo por parte del decano del Colegio Médico una placa que lo podemos observar a continuación. Ahí podemos observar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, acompañado del decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, y el presidente se acerca hasta el podio en agradecimiento por el reconocimiento que acaba de hacer el Colegio Médico a su padre. Escuchemos. Amigos todos, médicos, estudiantes, ex colegas ministeriales, Uriel García, Lucho Solari y otros que no veo a distancia. Realmente estoy muy emocionado de estar con ustedes. Yo no estudié medicina, yo estudié economía, filosofía, otras cosas, porque me imagino que en mi subconsciente me di cuenta lo duro que era ser médico del Servicio de Salud Pública del Perú. Yo recuerdo unos años de niñez en Iquitos, unos meses de niñez en San Antonio de Esquilache, que está a 5.000 metros de altura al oeste de Puno. Y recuerdo también que mi mamá estacionaba el Renault que teníamos frente a la puerta del Ministerio de Salud, que está en el mismo sitio que hoy, para ir a cobrar el sueldo de mi papá. Y nos dejaba en el auto a mi hermano y a mí, mientras ella corría adentro y le daban un fajito de billetes, que no sé cuánto duraban porque no estábamos pues en gran prosperidad en esa época y andábamos cuando vivíamos en Lima de casa en casa alquilada, en San Antonio, después en la avenida Arenales, después en Lince, después aquí y allá. Y murió mi abuelito en Ginebra y nos dejó una platita y ahí compramos una casa en Santiago Basurco 166. Y fue un breve periodo de tranquilidad, pero mi mamá se enfermó y era obvio que iba a terminar, entonces nos mandaron al internado en Inglaterra, que fue pues una experiencia también un poco tétrica, la verdad, ¿no? Estaban todavía en Inglaterra con el racionamiento de la comida. O sea, llegamos en el Reina del Pacífico a Liverpool
¿no? En el año 53, y nos fuimos en tren al colegio, colegio donde estábamos becados por el gerente del ferrocarril central aquí, que era inglés y que había estado en ese colegio. Dijo, tienen que ir ahí. Era un lugar realmente que daba miedo, y además no había comida. Y veníamos del internado del Markham, donde tampoco había comida. Bueno, en fin. Ahora he tenido la ocasión en varias campañas, la del 11 y la del, ahora la última, de recorrer algunos de esos sitios, ¿no? Hemos estado en San Pablo varias veces, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía. Hemos estado un poquito por Loreto, hemos estado en Guepí, ahora vamos a estar en Purús. Hemos estado por todos los sitios imaginables de la sierra en auto, ¿no? Y yo creo que lo mejor de haber llegado a este puesto en el cual me encuentro ahora es las dos campañas que tuve que hacer, que realmente me abrieron los ojos a un Perú que yo conocí, pero cuando era muy joven, y del cual me había olvidado. Tuve la oportunidad de regresar a ese Perú lejano y abandonado cuando terminé la universidad en Inglaterra y fui a trabajar al Cusco, entre Urcos y 15.000, en una hacienda donde yo hacía los libros, ¿no? Contaba las ovejas, etcétera. Era contabilidad simple, ¿no? No era muy sofisticada, pero el lugar era difícil, había rebeliones por todos lados y al capataz de la hacienda lo colgaron. Entonces yo decidí que mejor me iba para otro lado. Y vine aquí al Banco Central, en la esquina de Lampa y Ucayali, era el viejo Banco Central. Yo tenía mi título de Oxford y pedí pues hablar con alguien, ¿no? Yo no conocía a nadie ahí. Estacioné la camioneta de la hacienda frente a la puerta, porque en esa época no había tráfico en Lima. Y subí, y el portero que se llamaba Maguiña, que tenían todavía zapatos con hebillas, medias del siglo XVIII, pantalones así, casi tenían pelucas, ¿no? Y le pregunté, bueno, yo estoy aquí, quiero ver a alguien. Bueno, hable usted con el director. Esperé un buen rato, era un director, ¿no? Y bueno, le dije, yo estoy con mi grado de Oxford, voy a ir a hacer el doctorado en Princeton, pero me gustaría pasarme un año aquí, de repente puedo ayudar. Me miraron, me dijeron, mire usted, aquí no necesitamos ideas nuevas. Era un momento muy difícil en la historia económica del Perú, había el temor a la inflación, etcétera. Entonces creían que cualquiera que traía alguna idea novedosa iba a impulsar la inflación, que era totalmente contrario a lo que yo había estudiado. Bueno, entonces me fui afuera a estudiar. Y luego, en el año 66, Fernando Schwab me llamó y me dijo, quiero que conozcas al presidente Belaúnde, quieren traer a gente de afuera, las cosas habían cambiado
y vente al Banco Central. Bueno, dejé el Banco Mundial y me vine aquí. Y 2 años después, golpe de Estado, ¿no? Y golpe de Estado, terminé en el calabozo del Comando Conjunto, o sea que no me iba bien en mi carrera, ¿no? Pero antes de eso, el general Velasco me llamó porque yo estaba encargado del banco ese día por una casualidad, ¿no? Y me dijo, ¿dónde está la plata? Y le dije, mi general, ¿a qué plata se refiere usted? Y me dijo, a la plata que trajo Ulloa. ¿Y qué plata trajo el ministro Ulloa, no? Y lo que había pasado es que antes del golpe habíamos terminado la primera refinanciación de la deuda peruana en muchas décadas y el entonces ministro de Hacienda regresó conmigo así de maletero, ¿no? Al aeropuerto y dijo, yo regreso al Perú con 800 millones de dólares, ¿no? Y entonces creían que estaba la plata, ¿no? Y en realidad lo único que habíamos hecho fue refinanciar, o sea, postergar los pagos, ¿no? Nada más que eso. Así empezó mi carrera, que ahora, después de todas estas peripecias, ha terminado en esto, que es mi último acto, estoy seguro. Al menos de que me dé tiempo para escribir algunas memorias sobre estas cosas. Pero la verdad es que mi padre, yo estoy seguro que estaría orgulloso. Él siempre me dio el consejo, no te metas en nada político, ¿no? Y quien le hacía eco de ese mismo mensaje era don Pedro Beltrán. Pedro y Miriam Beltrán vivían en una casona en la esquina de Cusco y Camaná, cerquita, al frente casi, ¿no?, del consultorio. Y me invitó pues algunas veces porque don Pedro pues estaba muy interesado en economía y él siempre me daba el mismo mensaje, no se meta en política, ¿no? Bueno, aquí estoy. Es bueno a veces no escuchar consejos. Otras veces sí es bueno escuchar consejos. Y a ustedes, los médicos, los quiero ayudar. Aquí con la ministra Patti García, la llamamos la mini en el gabinete. El problema es muy sencillo, ¿de dónde vamos a sacar los recursos, ¿no? Y los vamos a sacar. Yo estoy seguro que con un poquito de tiempo vamos a reactivar la economía. Ya hay algunos indicios por ahí de que la confianza mejora, pero tenemos que hacer inversión pública en los servicios públicos, en el agua potable, en la organización de la salud pública, en la mejora de las remuneraciones para las enfermeras, obstetras y jóvenes médicos. En el Perú exportamos minerales, espárragos y médicos. Y no deberíamos hacer eso. Los médicos deberían quedarse aquí
atraídos por un buen ambiente económico, social y ordenadito todo, y obviamente estudiar afuera todos los que puedan, porque el conocimiento es algo global. Es igual que el mosquito del Zika, que no se detiene en la frontera entre Ecuador y Perú, sigue solito, ¿no? Y yo creo que la universalización de las plagas debe ser paralela a la universalización del conocimiento. Y tenemos que ser parte de un mundo que hoy cada día tiene más conocimientos, quizás menos sabiduría, pero conocimientos sí tenemos y tenemos que hacerlos asequibles a todos. Eso es el gran reto del Perú, es la educación, pero que sea premiada. La educación debe ser premiada para el incentivo que necesitan nuestros jóvenes para crear un país mejor. El sueño que tengo es que en 15, 20 años hayamos llegado a la modernidad. Hay gente que no le gusta la modernidad, pero yo creo que la mayoría sí quieren la modernidad. Y tendremos pero junto con la modernidad debemos preservar la cultura, la literatura, la poesía, la música. Por eso yo soy medio músico, ¿no? Hoy hablamos en el Consejo de Ministros del Conservatorio, que necesita un nuevo local. Y estábamos discutiendo si debe ser parte del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura. Porque si está en Cultura no puede dar títulos, solo Educación puede dar títulos. Bueno, yo creo que eso es el tipo de vallas, trabas que tenemos que simplificar en el Perú. Yo sí estudié en el Colegio Real de Música en Inglaterra, estudié flauta y piano y nadie discutió de dónde venía el diploma, ¿no? Cuando anuncié mi candidatura, el jurado me pidió pues todos los diplomas y yo no tenía los diplomas. ¿A dónde diablo está el diploma? ¿No? Tuve que mandar una carta a Londres y bueno, llegaron los diplomas por correo y ahí están, y estoy muy orgulloso de que mi madre me incentivó a estudiar música. Y mi padre me dijo, bueno, tú estudia lo que quieres, pero sobre todo no te metas en la política. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este homenaje a mi padre. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras recibir una placa de reconocimiento póstumo a su padre, el médico Máximo Kuczynski, en el Día de la Medicina Peruana. Ahí podemos apreciar al presidente de la República junto al decano del Colegio Médico, el doctor Miguel Palacios, y la ministra de Salud, Patricia García. Hay que señalar que durante las palabras del jefe de Estado, él recordó los momentos que vivió tanto en la selva, en la costa y en la sierra, lugares hasta donde llegó al lado de su familia, su papá, su mamá y su hermano. También dijo de pie para despedir al presidente de la República. Pedimos honores, por favor. Años se haya llegado a la modernidad. Y autoridades que han llegado hasta lo que es el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Él está también acompañado de su esposa, la primera dama, Nancy Lange. Esta es la información que queríamos compartir desde el distrito de Miraflores, Violeta. Muchísimas gracias, Gregoire Ross.
tú decías, el padre de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, jugó un papel fundamental en la investigación, en la medicina, en la lucha contra la lepra en la Amazonía peruana, y hoy su hijo Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente del Perú, ha recibido esta placa de reconocimiento a la orden médica de nuestro país. Con esta información nosotros nos despedimos, estamos en la señal de TV Perú y del 7.3. Buenas noches.